¿Sabías tú que las mujeres tenemos derecho al voto, a votar y a ser votadas en México desde 1955? Esto implica que cuando tu abuelita nació, en general, la abuelita de todas, más o menos años, no existía como ciudadana. Por lo tanto, toda su identidad estuvo construida alrededor de una persona que tenía derechos civiles limitados, que no tenía una identidad ciudadana como tal y que su identidad estaba construida alrededor de el servicio, de pertenecer como tal a una familia y estar al servicio de esa familia. Esto tiene muchas implicaciones para nosotras las mujeres. Implica que tu mamá fue educada por una mujer que creció con una identidad no reconocida socialmente, por lo cual, si tu mamá fue educada por una mujer que cuando nació y aproximadamente hasta los veintitantos años de edad se le dio derecho al voto, se le dio, pero no quiere decir que todavía estaba lista para ejercerlo, porque cuando se concedió el voto, muchas mujeres simplemente no fueron porque pues no lo sentían como, no le dieron importancia, no sabían, no se enteraron, sentían algo impropio ir a votar, como que yo que tengo que ver, si a mí me educaron para la familia, mi solidez y mi seguridad como persona está ligada al bienestar de la familia. Entonces, el hecho de que nosotras fuéramos reconocidas como ciudadanas con derechos fue un proceso que llevó muchísimos años más. Entonces, abuela y tu mamá fueron educadas bajo esta perspectiva. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Es si yo ya nací con pleno conocimiento de mis derechos y me los han enseñado y los he ejercido desde que yo, pues, estoy en la escuela y tengo memoria, etcétera. Bueno, pues tiene que ver porque el ADN con el cual se formaron los óvulos que te dieron la vida a ti es el ADN de tu abuela. ¿Sabían ustedes eso? Voy a compartir pantalla para explicarles algo más detalladamente. ¿Dónde está? Ok. Mm, Vamos a poner, aquí estás tú como primera línea base. Detrás de ti está tu mamá. Y luego vamos a poner a tu abuela, la mamá de tu mamá. Muy bien. Es un hecho biológico que las mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a usar toda la vida o a madurar toda la vida. Eso implica que los óvulos se forman cuando yo estoy en el proceso de desarrollo gestacional. Eso implica que esos óvulos están formados con la información genética de la mamá de mi mamá. Es decir, que el óvulo que a mí me dio la vida, aquí estoy yo como óvulo, el óvulo que a mí me dio la vida, ¿sí? Es un óvulo que se formó en
Es un óvulo en mi abuelita. Por lo tanto, mi abuela me hereda y su información genética. Así estamos más o menos. Este óvulo del cual yo nací es un óvulo con el cual mi mamá nació y que se formó en la pancita de mi abuelita. Por lo tanto, yo traigo información genética de mi abuelita, pero no solamente la información genética biológica. Ahí está. No solamente la información genética biológica de mi abuelita. Tenemos otro tipo de información genética que está relacionada con las cuestiones emocionales y mentales, ¿sí? Siempre que pensamos en ADN y herencias genéticas, pensamos en términos de biología. Tengo la nariz de mi abuela, tengo los ojitos de mi mamá, tengo el colorcito de piel de mi papá, tengo bla, y así me voy, ¿no? Pues sí, ¿qué crees? Que no solamente heredamos información genética biológica de características físicas, también heredamos la información genética mental de nuestra familia. Si no, ¿cómo explican que hay depresiones endógenas que son transmitidas generacionalmente, tendencias a la depresión, tendencias a la ansiedad, tendencia a, a- a la bipolaridad, todos estos trastornos mentales que existen y que podemos ver familias que traen como todo eso. Tu. Y así como se hereda lo no tan bueno, se hereda lo bueno, ¿no? No, pues eres igual de luchón que tu abuelito o que tu abuelita. Sí, eres igual de enojona que tu mamá, etc. Entonces, si heredamos eso, pues heredamos también parte de su autoestima y de su carga emocional. ¿Alguna vez habían contemplado esto? Entonces somos más hijas genéticas de nuestra abuela que de nuestra mamá. De hecho, si nos ponemos ya como de repente a estudiar y ahorita les explico otra cosita. Si nos ponemos a estudiar otras cositas más o analizarnos más, de repente, cuando yo me entero de esta información, dije, ah, caray, con razón, me parezco más a mi abuela que a mi mamá. Yo decía, ¿por qué no heredé de mi mamá los dientes derechitos? ¿Por qué no heredé de mi mamá el pelo completamente chinito? Y luego volteaba a ver a mi abuela y decía, ah, caray. Pero nunca se me prendió el foco hasta que empecé a estudiar toda esta parte de, bueno, ¿por qué yo hay cosas que tengo que mis papás no tienen? De hecho, y ahí viene donde yo empiezo a estudiar en biodescodificación, en constelaciones, hasta en flores de Bach aparece toda esta información, en donde dice es que somos más hijas de nuestras abuelas que de nuestras madres. Y fue donde ahí me cayó el 20, pues sí, es que la fibromialgia la tiene mi abuela. Ajá. Somos varias nietas que tenemos fibromialgia y la fibromialgia la tiene mi abuela, no la tienen nuestros padres, la tiene la abuela. Entonces, si tú dices que tiene que ver el hecho de que el voto, el derecho al voto, haya sido en 1955, les platico que mi abuela es de 1930. Y yo un día le platiqué, bueno, yo no le digo abuelita, le digo mamá María. Bueno, María, ¿y usted fue a votar cuando empezaron a votar? Ay, no, yo ni sabía de eso, ¿no?
¿sabe? Yo hasta después, ya que tenía hijos, fui. Y porque me dijeron que fuera. Pero pues esas cosas, ¿para qué servían? Ahorita sí sirven, pero antes no servían. Entonces, ellas, nuestras abuelas, de quien tenemos mayor carga, ya estamos hablando de lo emocional, más mayor carga emocional, mayor carga genética, nacieron en un contexto del no derecho, del no identidad, de que tu deber está ligado a ser, estar al servicio de la familia, ser una buena esposa, ser una buena madre, ser una buena hermana, y en función de eso, pues se te daba el reconocimiento, se te daba la aprobación. Entonces, como sujetos de derecho, no aparecen hasta después de 1950, o sea, 55, 1960. Entonces, ¿por qué nos es tan difícil sentir que tengo el derecho a pesar de que yo sé que tengo el derecho, de que puedo hacerlo, de que... ¿Por qué traes todo esto arrastrando? Porque tu abuelita no se lo sintió con derecho. Tu mamá sí se sintió con el derecho, sí supo que tenía derechos, pero todavía no se sentía con el derecho. Ahorita somos la generación, y claro que hay generaciones más nuevas, porque yo no estoy tan nueva, tengo 44 años, generaciones más nuevas en las que nos debatimos en el de quiero, yo sé que lo merezco, pero no acabo cayendo en el no me lo merezco, porque somos una generación en el cual todavía estamos siendo educadas por aquellas últimas generaciones en que apenas estaban sintiendo el merecer, pero no lo estaban disfrutando como tal. Tal vez lo sabían cognitivamente, pero no lo veían como tal, ¿verdad? Bien, entonces, déjenme ver si puedo hacer algo más por aquí. Ya, ahí va. Algo más para que lo acabemos de entender, esta parte, porque sí es crucial que lo entendamos. No les quiero exagerar, pero es que sí tiene mucho que ver. Aquí estoy yo, mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela, tatarabuela y chosna. Entonces, si encontramos como esta estrechez genética entre yo y mi abuela, quiero decirles que no nada más es con ella, sino que nuestras herencias y cargas emocionales a abarcan hasta 7 generaciones. Sí. Mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela, tatarabuela y chosna. Chosna es la mamá de la tatarabuela. ¿Sí? Con esto estoy más ligada genéticamente, biológicamente, etcétera, etcétera. Sí. Cuestión preocupante, y hoy precisamente lo platicaba con mi hija y mi mamá cuando estábamos en la sobremesa de la comida, en donde les estaba yo volviendo a explicar, porque mi mamá es algo como que cuando se lo explico me decía, ¿es en serio? A ver, vuélvemelo a explicar. Me decía, ¿es en serio? Le digo, sí, yo soy más hija de Mamá María que tuya genéticamente. Y ahora entiendo por qué la estructura del cuerpo, los ojos, el pelo, la nariz, bla, bla, bla. Ok. No sé si hay personas por entrar en la bandeja. Ahorita los veo. Este, entonces le decía, entonces mi hija trae más, si la pusiéramos aquí, mi hija trae más genes tuyos, mamá, que míos. ¿Qué va a poner a mi hija? Está chiquita, la voy a poner. Entonces le digo, mi hija trae más herencias y conexiones contigo que conmigo. Y decía mi hija, volteaba a ver a su abuela y me volteaba a ver a mí, me volteaba a ver a su abuela. Y decía, mi hija tiene 11 años. Ahora entiendo, decía mi hija.
Ahora entiendo por qué tengo gusto por esto y esto, y tú no lo tienes, mamá. Y le decía, efectivamente, es por esta situación biológica que todos tenemos, ¿verdad? Entonces decía mi mamá, entonces yo estoy más conectada con mi bisabuela, aquí está, que con mi madre. Y le decía yo, sí. Y decía, mi abuela fue golpeada y abusada y raptada y secuestrada". Le digo, exactamente. Entonces, todo eso tú lo traes cargando y se manifiesta en tus, pues a veces, dificultades para disfrutar la vida, para relajarte. Mi mamá padeció cáncer y bueno, pues todo un proceso acerca del cáncer, ¿no? Entonces empezábamos a hacer el análisis total, que bueno, volviendo al punto en el de que por qué yo a veces siento que no despego, pues es por esta parte, en donde tú estás más relacionada aquí y con las dificultades que tu abuela tuvo para sentirse como una persona con derechos, con una persona con posibilidades, como una persona con más capacidad para relacionarse que el resto. Por eso está escuchando mucho un micro ruido. Listo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chicas? De lo que les estoy comentando, siéntanse libre de hablar. Siéntanse libre de preguntar. Por acá veo caritas de sorpresas y yo también me sorprendí muchísimo cuando me empecé a enterar de toda esta información. Entonces, otro punto por el cual a veces batallamos con la cuestión de la autoestima, la abundancia y el merecimiento es por el hecho de que la autoestima de la mujer está construida alrededor de sus roles de género, ¿sí? En general, cuando a una mujer, hay excepciones, pero en general cuando a una mujer le preguntan, ¿y tú quién eres? Ah, soy la hija de, soy la esposa de, soy la novia de, soy la hermana de. Es como la respuesta en general más espontánea y automática que tenemos las mujeres, porque me incluyo. Yo muchísimas veces lo he dicho en automático, lo he dicho sin conciencia de, soy la de, soy de fulana o soy de fulano. No es hasta apenas hace una generación, tal vez, y todavía hay quien lo hace, que las mujeres cuando se casaban decían, Lupita de Pérez. O sea, renunciaban a su apellido para tomar o decir, soy el apellido de mi esposo o soy de fulano, ¿no? De hecho, a mí todavía me tocó la visita con un ginecólogo en donde cuando me empezó a tomar mis datos generales, me pregunta, ¿y cuál es su apellido de casada? Y yo volteo y yo así de, pues mi apellido de casada es el mismo apellido mío, o sea, Griselda Sandoval Ábalos. Y me dijo el ginecólogo, sí, pero ¿y de casada? Pues es el mismo. Le decía yo, si me quiere preguntar que estoy casada, pues sí, sí estoy casada, pero mi apellido sigue siendo el mismo, no pasé a ser propiedad de nadie. Entonces eran como esas costumbres y si ustedes pregúntenle a sus abuelitas, a sus mamás, o sea, las niñas en la escuela y en la secundaria en sus momentos, cuando estaban enamoradas de alguien, en el cuaderno escribían Marianita de Sánchez. Y esa era tu forma de, de, de soñar e idealizar cómo se vería tu nombre o tus nuevos apellidos de casada. Gracias, Viviriana, por compartir. Sí, exactamente. Podemos.
compartir estas herencias emocionales con nuestras ancestras. Yo tengo la enfermedad de mi abuela, somos varias netas con la enfermedad de mi